¿Estamos ante el principio del fin de la escalada o ante una fase aún más peligrosa del conflicto? Mientras Washington afirma que Irán está lanzando menos misiles, el Pentágono anuncia que ampliará sus ataques hacia zonas más interiores del territorio iraní. Una aparente disminución en la intensidad de los lanzamientos que, lejos de significar calma, podría estar marcando el inicio de una nueva etapa más profunda y estratégica. Según declaraciones oficiales de autoridades estadounidenses, en las últimas jornadas se ha detectado una reducción significativa en el número de misiles disparados desde posiciones iraníes o desde milicias aliadas en la región. Sin embargo, casi al mismo tiempo, responsables de defensa confirmaban que las operaciones aéreas estadounidenses se expandirán hacia objetivos situados más tierra adentro, lejos de las zonas costeras inicialmente atacadas. Este movimiento plantea una pregunta clave: ¿por qué ampliar la ofensiva cuando aparentemente el adversario reduce su capacidad de ataque? Expertos en estrategia militar señalan que la disminución de lanzamientos puede interpretarse de varias formas. Podría ser resultado de daños previos en infraestructuras logísticas iraníes, una táctica de contención temporal o incluso una redistribución de capacidades hacia posiciones más protegidas. Desde Washington, la lectura parece clara. Consideran que es el momento de aumentar la presión para debilitar nodos estratégicos antes de que Irán reorganice su estructura operativa. Para comprender esta decisión, hay que observar el contexto de las últimas semanas. Tras una fase inicial de intensos intercambios, Estados Unidos ha evaluado que parte de la infraestructura utilizada para lanzamientos aún permanece intacta en áreas más alejadas del litoral. La ampliación hacia el interior buscaría neutralizar centros de mando, almacenes y rutas de abastecimiento. Pero esta expansión no está exenta de riesgos. Analistas internacionales advierten que atacar objetivos más profundos puede incrementar el coste político y militar del conflicto. Cuanto más se adentra una operación en territorio enemigo, mayor es la probabilidad de escalada indirecta, respuesta asimétrica o implicación de nuevos actores regionales. En España, el seguimiento de estas noticias ya genera inquietud. Padres y madres recuerdan cómo conflictos anteriores en Oriente Medio acabaron afectando directamente al precio del combustible y a la estabilidad económica europea. La reducción temporal de misiles no se percibe necesariamente como una señal de tranquilidad, sino como una pausa incierta. María, trabajadora del sector turístico en Málaga, explicaba recientemente: cuando dicen que bajan los ataques pero amplían bombardeos, suena más a que esto va para largo. Su percepción refleja la sensación de que el conflicto puede estar entrando en una fase más compleja. En el ámbito económico, los mercados energéticos reaccionan con cautela. Aunque una menor intensidad en lanzamientos podría sugerir desescalada, la ampliación de ataques hacia zonas interiores mantiene el riesgo geopolítico elevado. España, que ha reforzado su apuesta por energías renovables, sigue vinculada al comportamiento global del petróleo y el gas. Entre jóvenes universitarios, el debate gira en torno a la estrategia y la ética del conflicto. Estudiantes de Relaciones Internacionales en Madrid y Barcelona analizan si esta fase responde a un cálculo de ventana de oportunidad o si podría provocar una reacción más amplia por parte de Irán y sus aliados. Psicólogos sociales advierten además que la narrativa de menos misiles pero más bombardeos genera confusión e incertidumbre en la opinión pública. La ambigüedad estratégica dificulta interpretar si el conflicto se aproxima a una resolución o a una intensificación silenciosa. Desde Bruselas, las autoridades europeas observan con prudencia. La prioridad declarada sigue siendo evitar una guerra regional prolongada que desestabilice mercados y provoque crisis humanitarias. Lo que está claro es que la reducción de lanzamientos no equivale necesariamente a una reducción de peligro. A veces, en los conflictos modernos, el silencio momentáneo precede a una maniobra más profunda. En los próximos minutos, analizaremos qué objetivos podrían estar en el punto de mira, qué margen real existe para la diplomacia y cómo esta nueva fase podría afectar directamente a Europa y a España. Si este análisis te ayuda a entender la complejidad de lo que está ocurriendo más allá de los titulares rápidos, apoya el canal con tu suscripción y un me gusta, porque en tiempos de incertidumbre global, el contexto es más importante que nunca.
A medida que Washington confirma que Irán está lanzando menos misiles, la narrativa oficial sugiere que la presión militar está funcionando. Pero en los conflictos contemporáneos, una reducción en la intensidad visible no siempre significa debilitamiento estructural. Puede ser una pausa táctica, una reubicación estratégica o incluso una preparación para una respuesta diferente y menos predecible. La decisión de ampliar los ataques estadounidenses hacia zonas más interiores del territorio iraní responde, según fuentes de defensa, a la intención de desmantelar infraestructuras logísticas profundas, centros de mando, depósitos subterráneos, rutas de abastecimiento y nodos de comunicación, que no habían sido alcanzados en fases iniciales. El mensaje es claro: impedir que Irán recupere capacidad operativa mientras su volumen de lanzamiento disminuye. Sin embargo, cuanto más se adentra una ofensiva en territorio enemigo, mayor es el riesgo político y militar. Analistas estratégicos advierten que atacar objetivos más profundos puede reforzar el discurso interno iraní de resistencia y justificar respuestas asimétricas fuera del campo de batalla tradicional. En el siglo XXI, la guerra no se limita a misiles. Incluye ciberataques, presión sobre rutas marítimas y acciones indirectas a través de aliados regionales. En este contexto, Europa observa con creciente inquietud. Para España, el conflicto tiene implicaciones que van más allá de la distancia geográfica. Si la reducción de misiles es temporal y la expansión de ataques provoca una reacción más amplia, los mercados energéticos podrían experimentar nuevas tensiones. Y cada subida del petróleo repercute en transporte, producción industrial y precios al consumidor. Carlos, conductor de transporte interurbano en Sevilla, lo resume con pragmatismo. Cuando sube el combustible, lo notamos todos, no importa dónde empiece la guerra. Su percepción refleja la sensación de que el conflicto puede estar entrando en una fase más compleja. En el ámbito social, la sensación de incertidumbre persiste. Padres y madres siguen preguntando si esta fase más profunda del conflicto podría traducirse en amenazas indirectas para Europa. Expertos en seguridad recuerdan que conflictos prolongados suelen abrir la puerta a campañas de desinformación y ciberataques contra infraestructuras críticas. Entre jóvenes universitarios, el debate adquiere un tono más estructural. Muchos se preguntan si estamos ante un nuevo modelo de confrontación prolongada donde no existe una declaración formal de guerra total, pero sí una sucesión de golpes estratégicos diseñados para desgastar al adversario. Psicólogos educativos señalan que esta ambigüedad alimenta la sensación de vivir en un estado permanente de crisis internacional. En el plano humanitario, organizaciones internacionales alertan de que la ampliación de ataques hacia el interior podría afectar zonas con mayor densidad de población o infraestructuras civiles. Aunque los objetivos declarados son militares, el riesgo de daños colaterales aumenta en escenarios urbanos complejos. Hospitales, redes eléctricas y sistemas de abastecimiento podrían verse indirectamente impactados. A nivel diplomático, la situación se encuentra en un delicado equilibrio. Estados Unidos sostiene que la reducción de lanzamientos demuestra que la presión militar tiene efecto. Irán, por su parte, mantiene que responderá de manera proporcional a cualquier expansión adicional. En medio, actores regionales y europeos intentan mantener canales discretos de comunicación para que la escalada no se convierta en un conflicto regional abierto. Los expertos plantean ahora 3 escenarios posibles. El primero, que la presión sostenida obligue a una negociación indirecta que congele temporalmente la confrontación. El segundo, que la ampliación hacia el interior provoque una respuesta más amplia que reactive lanzamientos y multiplique frentes indirectos. El tercero, el más incierto, que el conflicto se estabilice en una dinámica de ataques selectivos intermitentes sin resolución clara. Para España, el desafío es doble: prepararse para posibles impactos económicos y mantener una posición diplomática equilibrada dentro del marco europeo y atlántico. La resiliencia energética y la estabilidad financiera serán claves si el conflicto se prolonga. Lo que hoy parece una reducción en el número de misiles puede ser solo una transición hacia una fase más estratégica y menos visible. En los conflictos modernos, la intensidad no siempre se mide por el ruido inmediato, sino por la profundidad de las operaciones y su impacto acumulativo. Seguiremos atentos a cada desarrollo, a cada declaración oficial y a cada movimiento estratégico que pueda redefinir el curso de esta confrontación. Si este análisis te ayuda a entender lo que realmente está en juego más allá de los titulares simplificados, apoya nuestro trabajo con un me gusta,
Comparte este video y suscríbete para recibir actualizaciones rigurosas y contextualizadas, porque en tiempos de incertidumbre global, la información contrastada es nuestra mejor herramienta.